Esta historia comienza hace mucho tiempo con un niño que hablaba con la luna. Era moreno, de ojos brillantes y con la gracia de Granada. Aquel niño tenía una sensibilidad especial. Entendía el lenguaje de los ríos, de los olivos, de los caballos. Tejió su amor con palabras y los llamó poemas. Pero la misma sensibilidad que sembró la tierra de claveles desentrañó los misterios más oscuros del ser humano. Por eso, cuando Federico creció, utilizó su pluma para denunciar las injusticias de los pueblos y de las minorías en poemarios que pasarían a los anales de la historia. Romancero gitano y poeta en Nueva York. Aunque como un poema sin terminar, la injusticia nos arrebató al poeta eterno. Pero Federico García Lorca sigue vivo como el poeta universal de la pluralidad cultural y de las minorías. Por eso, en este segundo episodio de Clásicos con Altura, nos asomamos a su sensibilidad y lo hacemos con una invitada de honor, Paula Ortiz. Empezamos. Soy Patricia Fernández y esto es Clásicos con Altura, el podcast donde redescubrimos la literatura universal desde una perspectiva contemporánea. Aquí conectamos las inquietudes de la vida moderna con las temáticas atemporales de los grandes clásicos. Buscaremos cómo el pasado dialoga con el presente, revelando la importancia de estas obras. Y en este segundo episodio tenemos con nosotras a Paula Ortiz para charlar sobre Lorca y las minorías, la vigencia de un poeta universal. Paula, bienvenida a este Clásicos con Altura. Altura que tienes tú, mi reina. Bueno, un aplauso para Paula. Estar aquí contigo y poder hablar de Lorca. Bueno, voy a empezar diciendo que soy muy fan, porque yo a Paula la salté en un evento y le dije, Paula, soy tu fan, porque vi La novia, inspirada en Bodas de sangre, me enamoré. Y hoy estamos aquí sentadas para hablar de nuestro novio. Claro, de que somos Lorca. Lorquianas en vena. Del marido de España. Del marido de España. ¡Ole! Pues muy bien. Pues Lorca, la verdad que es una figura súper compleja, Federico, y estábamos hablando de que nos encanta el salseíto, los novios, lo piqui que era, pero hoy vamos a ponernos un poco más serias porque hay que hablar de Lorca y de esa sensibilidad para hablar de las minorías. Pero antes yo te voy a preguntar, ¿cómo te acercas tú a Lorca? ¿Cuál es esa relación? Pues cuando alguna vez me lo preguntan es que no sé responder, es como si siempre hubiera estado ahí. Yo tuve la suerte de que Lorca estuviera en mi casa, que hubiera muchos Lorcas. Curiosamente que íbamos a hablar de Poeta en Nueva York, es un libro que mi padre regala a toda la gente. Y mis padres han sido los dos profesores de literatura de instituto, de la escuela pública. ¡Qué fantasía! Entonces estaba Lorca y nadie me dijo que lo leyera ni que lo dejara de leer, pero es verdad que tenían un poeta en Nueva York con dibujos, que estaba ahí. Y yo lo leía, lo que me sigue pasando con él, porque aunque haya estado conmigo pues toda mi vida, lo sigo considerando abismal. Me sigue dando cosas, es como asomarte a un lugar que no tiene fin y que habla de mí mejor que yo. Y que creo que nos pasa a mucha gente. Como dices, habla a través del tiempo, a través de las culturas, a través de todas las heridas y te sigue interpelando de una manera que dice, ¿cómo es posible que mi alma tome forma con las palabras de nuestro novio de la luna que vivió hace 100 años? Pues es algo que a mí me ha ocurrido desde siempre. Pero es mágico, ¿no? Porque cuando tienes ese sentimiento lorquiano y les preguntas a las personas y conectas, porque yo me acuerdo que conecté contigo, nunca sabes muy bien de dónde viene este amor por Lorca. En el caso de Romancero gitano, que es el libro, la excusa con la que hoy nos sentamos también con el próximo lanzamiento de Alma de Poeta en Nueva York, pero Romancero gitano. Estamos en 1928, Lorca era un jovenzuelo y sin embargo revela una sensibilidad muy, muy atípica, ¿no? Porque vamos a ir directas al grano. Habla del pueblo gitano, profundamente estigmatizado a principios del siglo y hoy en día también, ¿no? Pero esa visión adelantada a la época que tiene Federico, pero lo dignifica, no lo reduce a estereotipos. Es muy curioso porque cogiendo todas los rasgos de luz de cada pueblo, del pueblo gitano en este caso, que como tú dices, era el pueblo que socialmente estaba marginalizado. Hay algo de los márgenes que Lorca se siente ahí
no se siente dentro, eso lo dice él en una conferencia, no se siente de los de dentro, se siente de los de fuera. Entonces hay algo que le llama, yo creo, de la gente que se ha quedado fuera de la estructura de poder o de la estructura social y de cómo esa gente sobrevive atándose a lo esencial. Y él dignifica efectivamente con todos esos rasgos que son arquetípicos, pero no son nunca cliché, al revés, son profundamente iluminadores, son algo que desde que te conecta con algo muy radical y muy esencial de lo que eres, y tú te ves en los gitanos también. Y él como, claro, cómo convierte o lo saca a la luz con un brillo tan profundo todo lo que conecta de la visceralidad, de las pasiones, de la manera de vivir eso con la naturaleza, de un tipo de emocionalidad extrema e intensa que a veces la sociedad más occidental ha domesticado, y él la saca otra vez y la saca con una hermosura que aún hoy es muy conmocionante. Ay, la tierra que le tira a Lorca. A mí me parece mágico y vamos a ir profundizando, ¿no?, en cada aspecto de estos libros, pero me parece mágico cómo Romancero Gitano, que es la Andalucía, los gitanos, el pueblo gitano, se conecta y dialoga con un Lorca mucho más maduro, más reflexivo, un Lorca del que además le han roto el corazón, que está en Nueva York, y cómo eso local se amplía a lo universal, ¿no?, que es el capitalismo, los negros, que él llama las personas afroamericanas, las personas racializadas, y cómo él mantiene esa línea de denunciar las injusticias siendo una persona que, seamos sinceros, que Lorca era un señorito de Granada. Sí, era un hombre muy privilegiado, como todos los de su generación, pero que es verdad que su mirada siempre estuvo en esos otros del otro lado. Y es curioso, es verdad, que El romancero gitano, que es probablemente es su primera obra y con la que recupera lo más popular, la tierra, el folclore, con la que recupera el folclore propio, el nuestro, el de su Andalucía, el de sus rasgos, de sus ritmos, de sus tambores, de sus caballos, de su flamenco. De pronto tiene un reflejo en el otro lado del mundo, en lo contrario, en la gran ciudad, en el acero de las fábricas, en esos edificios donde él no puede ver la aurora, que ya no se ve el amanecer. En todo eso, quien sobrevive son la gente que se ha quedado en los márgenes y que sobrevive también, que todavía sabe lo que es la sangre, que sabe lo que es el cuerpo, lo que es el dolor, lo que es la música. Se equipara mucho el espíritu del flamenco con el jazz. Para él, cómo bailan. El baile del cante y el baile de los gitanos, el cante y el baile del jazz negro de Nueva York. Y cómo es verdad que las heridas que al principio eran de la tierra, de pronto son las heridas, que tú has dicho muy bien, del sistema, de la urbe, de la metrópolis. A mí, el poema ese de Oficina y Denuncia de los gallos, los cuantos gallos. Hay un río que viene cantando por los dormitorios de los arrabales, que es brisa, cemento, como dice, en el alba mentida de New York. Y habla de las gotas de sangre de los animales y de los seres humanos que se van desangrando en la ciudad, y es la misma sangre que la de los gitanos que se apuñalan en El romancero gitano. Es muy bonito ver cómo en él hay ese torrente. Paula, escuchándote hablar, tú empezabas hablando de Poeta en Nueva York. ¿Es el primer libro que llega a tus manos de Lorca? Pues mira, no sé si fue Bodas de Sangre o Poeta en Nueva York. Yo creo que fue Poeta en Nueva York. Que luego yo tuve la suerte de que tuve una beca de doctorado para hacer la tesis doctoral en Nueva York. Y yo me voy este domingo a Nueva York. Esta vez a enseñar yo. Perdona, nos vamos a Nueva York, ¿no? Vale. Nos vamos a Nueva York. Yo creo que necesitas una secretaria, estás muy atareada. Pues hombre, yo pienso, voy a hablar de Lorca, de hecho. Voy a hablar de adaptaciones literarias. Deberías venirte conmigo a Nueva York y deberíamos ir leyendo por Nueva York, Poeta en Nueva York. Esto es una cosa que es muy fuerte. Yo no lo he hecho físicamente,
Pero como lo llevas dentro, a poco que te lo hayas vuelven a ti los versos, luego estás allí, te vienen solos, estás en el río Hudson y te vienen todos esos buques que él habla del río, donde el Hudson se emborracha con aceite, todas esas vacas que gritan, todos esos mataderos de Chelsea, que ahora es cool, pero ahí mataban animales del meatpacking. Lo vintage, Sí. revisionado, siempre queda muy cool. Al final, de poeta Nueva York, de romancero gitano a poeta Nueva York, como hablábamos, pasan 10 años, pero realmente han pasado prácticamente casi 100 años. Sí. Cuestión de 4 años, este está por terminar, de romancero gitano. Y una de las... el leitmotiv, ¿no?, de lo que hablamos en este podcast, en este Clásicos con Altura, es de cómo los clásicos siguen teniendo una vigencia actual salvaje. O sea, la vigencia de Lorca en cualquiera de sus Federicos, en este caso de cómo denuncia lo que sufren las minorías, es abrumador. Sí. Pero la crítica cambia, ¿no? Lorca, cuando hace una crítica en Romancero Gitano, que las personas racializadas, además, hoy en día, y basta con abrir el periódico, sigue siendo uno de las lacras sociales. En Romancero Gitano yo siento que es una crítica mucho más implícita. Por centrarnos en este libro. No sé si a ti te pasa, pero siento que la crítica sale en la segunda lectura de Federico. En la primera te enamoras de la luna, del verde, de los caballos, de la tierra que sangra, pero la crítica sale después. Sí, el dolor de los gitanos sale después. Lo que es alucinante, y lo cuenta él, y pone de ejemplo, hay una conferencia que está publicada de Lorca, que primero él la llamó la mecánica de la imaginación y luego le llamó la teoría del duende. Y para explicar la teoría del duende, ella pone de ejemplo a la niña de los peines, y porque explica que había ido a un concurso, y a mí eso es como un poco como el romancero gitano, un concurso de flamenco. Y salieron muchas muchachas jóvenes, algunas gitanas, muchas no, algunas de escuela que habían aprendido ya con profesores de baile, con profesores de cante. Y de entonces salió una anciana, que era la niña de los peines, que la niña de los peines era una anciana que no se tenía de pie. Y salió con la peineta, ya sin tanto pelo, con los huesos, sin moverse con la gracilidad ni el cuerpo, pero llegó al centro del escenario y hizo ¡pum! Y tembló todo y todo se rompió. Dice, el tuétano de todos sus huesos abrió todas nuestras heridas. Y él decía, porque no va, dice, el duende ese viene de un río, y es que hablaba a mí me sorprende mucho lo físico que es y lo celeste. O sea, es capaz de hablar del tuétano de los huesos y de las estrellas. Y lo conecta. Dice, el duende es eso. Es un dolor inexplicable que viene cantando. Y que da igual la perfección del arte, va a venir una anciana que va a golpear una sola vez con el pie y se va a romper el mundo de tanto arte y de tanto duende, de tanto que cuenta, de tanto acumulado de vida, de tanto dolor. Y por eso cuando lees, es verdad, el romancero gitano, que te puede parecer una obra y la catalogan de una obra más de juventud, más que bebe del folclore, de lo popular directamente, no inventa tanto. Sí relee. Y sí, porque saca un río mucho más profundo, que viene yo creo que de unas raíces culturales de las grandes heridas de la civilización, y las saca él. Y las saca en forma de luna y en forma de muchachas, de preciosas que tocando viene, de un niño que se ahoga en una fragua. Pasa mucho, yo no sé si a ti te sucede, a mí Romancero Gitano me parece el libro de Federico, uno de los libros más musicales. Sí. En apariencia sencillo. Sí, nada sencillo. Pero sin embargo, claro, cuando profundizas es mucho más complejo, es una denuncia y una crítica social que es que sigue, y yo creo que esa es una de las cualidades del libro, que está de rabiosa actualidad, sí. ¿no? Lo que denuncia, lo que sufre el pueblo gitano, lo que sufren las minorías. Venimos de movimientos potentísimos, ya no solo con las personas racializadas, sino con las mujeres, ¿no? Lorca tiene esa parte femenina que él es muy consciente.
lo mismo, porque están fuera. Pero yo es un libro que recomiendo Romancero gitano, cuando me dicen ¿por dónde empiezo a leer a Lorca? Sí, yo también lo creo. Siempre digo Romancero gitano. Sí, yo también lo creo. Pero es súper complicado. Pero me parece más fácil acercarte a Federico por Romancero que por Poeta en Nueva York. Bueno, por Poeta en Nueva York es que yo creo que ni él entendía lo que estaba escribiendo. No. Y él lo dice en sus conferencias. Sí. Dice, yo era un canal. No entendía muy bien muchas veces de lo que estaba... Sí, porque y sigue pasando. Yo me leo Poeta en Nueva York y no sé si entiendo todo, pero hay algo que estás en Nueva York y estás sintiendo Poeta en Nueva York. Pero de rabiosa actualidad también. Con las heridas de la sociedad capitalista que decías ahora, pero con las cuestiones de raza, las cuestiones de etnia, las cuestiones de género, las cuestiones de clase. Es todo lo que habla lo que habla Lorca. Habla siempre de los débiles, pero habla de los que están fuera. Y cómo esa debilidad se torna belleza. La belleza con la que denuncia es lo que es brutal y es lo que le hace tan actual también. Y lo que revuelve tanto. A mí, la experiencia que tengo con Lorca que me sigue flipando es, yo he leído a Lorca en una cárcel con presos en presos hombres y con presas mujeres, y la he leído en países extranjeros. ¿Cómo es posible que revuelva tanto más allá del espacio y del tiempo y de los lugares? ¿Cómo leíste a Federico en cárceles con presos y presas? Porque hice algunos talleres de literatura y de cine en varias cárceles. Mi padre también daba clase en cárceles de secundaria, entonces, bueno, me llamaron a mí en actividades culturales. Y leímos a Federico, y la conmoción que provoca en alguien que está preso leer a Federico es brutal. ¿Cómo reacciona? Pues porque llega muy directo. El poema de Preciosa y el aire es brutal cómo lo reciben unos presos. Sin saberlo explicar, sin sobreexplicación a veces intelectual, pasa por otro lado. Es que Lorca es un canal. O sea, es que creo que despierta, que es lo que dices, Alberto Conejero, que es un dramaturgo que también sabe mucho de Lorca y con el que estoy trabajando, de Lorca, dice una frase muy bonita que dice: el arte presiente antes de que la realidad comprenda. Y Lorca era un poeta que presentía antes de que la realidad comprendiese, pero muchos años antes, o durante muchos años, que es lo que tienen los clásicos, que decías tú, porque dialogan, porque es una especie de faros que cada vez que giran una vez te vuelven a dar luz, vuelven a provocarte el asombro de tu cuerpo, de tu alma y de tu mente simultáneamente. ¿Por qué pasa? No lo sé. Por eso son clásicos. Además es que en esto de que dices de que Lorca presiente, cuando visitas Valderrubio y La Huerta, las personas locales, gente que a lo mejor ha tenido relación con la familia, te dice que de alguna manera, y eso se ve en las fotos que Lorca tiene tomadas, él presentía su muerte. Él dibujaba una luna que llora, él se fotografió muerto, creo que fue en Cadaqués. Tiene muchos dibujos que los usamos mucho en La novia, 2 dibujos de Lorca, donde hay un hombre que es él, abrazado por su alma que llora, como que se le está desprendiendo. Es una pasada. Además muy, muy naif, muy simple, pero es muy bonito. Es precioso. Bueno, La novia, cine audiovisual, los clásicos, en este caso que los tenemos ilustrados, donde está muy presente. Y ahora vamos a ir a hablar de los símbolos de la luna, de la sangre. Yo te diré que si bien me enamoré de Lorca con Romancero, actualmente con 26 años y que siento que empiezo a entender cómo funciona la vida, conecto mucho con Poeta en Nueva York por este sentimiento, te lo dice una influencer, de consumismo abrasador. Sí. De un capitalismo que te hace mirarte. Yo creo que Lorca sentía eso de que te miras a través de la mirada de los demás. Sí. Y es un sentimiento al que he puesto palabras, como tú decías antes, gracias a Lorca. Yo me he entendido a mí a través de un libro como Poeta en Nueva York, porque decía, era esto lo que yo sentía. Este capitalismo que además, si hace 100 años era una cosa que se vislumbraba, hoy en día es un sistema que está acabando con los recursos, con el planeta, con las minorías, las está arrasando, ¿no? Pero sí, a mí me pasa también, y fíjate que tú y yo nos llevamos casi 20 años. Y
y somos las dos igual de míranos. almas viejas, ¿sabes? Sí. Porque digo... Antiguas de la luna. Si es por alma, yo te paso skincare, Cari. Por favor. Pero es verdad que yo también, la máquina que te aplasta, o sea, el formar parte de una rueda inacabable, cruel, que expulsa, es verdad que yo también lo entendí con Poeta en Nueva York, de una manera, con una claridad dolorosa y muy bestia como espejo, es verdad. Es exactamente lo que estás diciendo, a mí también pasó. Y de entender la contradicción del capitalismo arrasador, que tanto se dice, pero de una manera loca, de ahogamiento, de cómo ahoga cualquier atisbo de luz distinta o de vida distinta, y de cómo es verdad que todo que toda minoría que sea distinta, como él que era distinto. Lorca es que era homosexual. Claro. Y es una fue bueno, le mataron por eso. Pero ¿cómo lo diríamos? Es algo que él arrastra toda su vida, Claro, porque la libertad de un dedal tenía. Claro, porque no sentía que él pudiera, o sea, un poeta con una sensibilidad y una capacidad de amar como la que él expresó, que nunca lo pudiera hacer abiertamente, que nunca pudiera expresarse como él era, como tú decías. También hay Salseo de Lorca. ¡Uy, el Lorca era un piqui! Hombre, y a mí una cosa que me gusta mucho, y no hay imágenes, no está la voz de Lorca registrada. Ya. Y decían que todo el mundo, que cuando él entraba era una fiesta. De la risa, de las canciones, era una persona muy guay con la que querer estar, pero el dolor que arrastraba o la pena que arrastraba por no poderse expresar, porque él estaba fuera también, como sentía que estaban fuera los gitanos, como sentía que estaban fuera las personas de los afroamericanos en Nueva York, como lo sientes ahora, la mirada inerte en Nueva York, que la sientes allí más fuerte, porque sigue siendo una ciudad eléctrica, con todas las contradicciones de las maravillas y la crueldad más fuerte, y ahora la tenemos aquí. Yo me acuerdo cuando yo estuve estudiando hace 20 años, cuando tenía tu edad, allí, y cómo me gritaba todo eso, y lo entendía gracias a Poeta en Nueva York. Si no, no le hubiera podido poner palabras, como tú dices, y al ponerle palabras le ponía pensamiento de otra forma. Muy doloroso, pero con mucha claridad también. Y al mismo tiempo, ahora, lo que tú dices, lo veo ya aquí. Esa misma máquina apisonadora que él destila con esa finura. Y que aprendió mucho, que es un poeta que yo descubrí después, y él lo dice, que aprendió de Walt Whitman. Walt Whitman es un libro, el de Hojas de Hierba, que fue como el libro maestro para Federico, para Poeta en Nueva York. Y me lo han regalado varias veces y lo uso en los rodajes, lo abro al azar, es muy fuerte, te lo voy a regalar. Porque pues yo te encantadísima de recibir lo libros. Lo uso como el lichín, pero uso a Walt Whitman y digo, a ver qué me tiene que decir de Walt. Yo hago eso, pero con Romancero Gitano. Yo también lo hago con Lorca. Claro, digo, a ver qué poema me toca hoy. Y en los rodajes, y ahora que estoy escribiendo, digo, a ver, que no me concentro, estoy por la mañana, hay un café. Lees un poema de Federico y te bajas. Sí. Bajas a... Sí. Bajas a tierra. Es increíble cómo a mí por lo menos, cómo me conecta. Te conecta. Sí. Pero además es apasionante porque creo que este episodio se basa en la dualidad de Federico, ¿no? Él es el poeta de las minorías, pero no pertenece a esa minoría. Tiene esa sensibilidad, esa tristeza, que creo que se ilustra muy bien en este alma que la abraza, pero a la vez era el alma de la fiesta. Es el poeta del amor, pero el que nunca pudo amar libremente. Y creo que es algo que conecta mucho con la realidad, porque vivimos una época en la que, a mí me pasa, quiero seguir las últimas tendencias, quiero vestirme a la última, tener el último maquillaje, hacerme la última rutina de skincare, pero a la vez, siguiendo esa ola, ¿no? del capitalismo que denuncia Poeta en Nueva York, quiero rechazar todo eso. Sí. Quiero vivir sin nada, quiero no tener que mirarme a través de los demás, quiero vestir normal sin tener que preocuparme. Y es muy doloroso que un poeta como él, que hace 100 años denunciaba esto, dice, es que los males de hace 100 años son los males de nuestra época. Es brutal. Y somos yo me siento así hijas también. de nuestra época, y creo que muy distintas a lo que él fue, sí. Pero en el fondo, en esencia, la contradicción son problemas universales. Sí, que acarreamos la misma.
Yo, por alguna razón, bueno, no lo sé si es porque todo empezó por Lorca, pero casi todo las películas que he hecho, que las películas son procesos obsesivos e inmersivos absolutamente, son clásicos. Y me han venido a mí y los he cogido y no los he podido soltar porque eran clásicos. Bien, casi todos literarios, pero esta última que hemos hecho de la Virgen Roja es un caso real. La Virgen Roja, yo os la recomiendo. ¿Dónde está mi cámara? ¿Esa es mi cámara? Os tenéis que ver la Virgen Roja, Pero Santa Teresa, Paul, la novia, todas. Pero lo No lo hace ella, lo hago yo. Soy su repre. Te lo agradezco por ser mi repre en este instante, porque yo no voy a hacer que me da vergüenza. Mail. Pero he aprendido de Hildegard, por ejemplo, también de las mujeres de hace 100 años que estaban hablando a la vez que Federico, que todas las brechas que han abierto, todas las preguntas y cuestiones que pusieron encima de la mesa, las primeras feministas, o sea, de un movimiento feminista consciente en España, son las mismas que tenemos ahora. Eso es brutal lo que te dice, o sea, el diálogo y el nivel de interpelación, y es un poco aterrador, porque dices, no avanzamos. Son las mismas heridas. No avanzamos o el problema es tan profundo que por más que le quites capas... Es muy difícil de mover. Ya. Paula, estás hablando de Virgen Roja, hemos hablado de La novia, esta adaptación de... ¿Se puede decir adaptación? Sí. De Bodas de Sangre. Sí. Tú eres una directora con una sensibilidad especial y a la vista está en... Vamos a recoger esta película por la que yo me enamoré de Paula Ortiz, que es La novia. Pero es que para mí Lorca plantea un reto doble. Es decir, hemos hablado hasta ahora de cómo Federico... por un lado está Federico, que yo siempre me imagino al chaval que entraría en esta habitación y nos estaría muy contento aquí, yo creo. Sí. Está por aquí, me ha tirado la bufanda o lo que me han puesto aquí detrás de tan bonito de derecho, mi mantita. Y luego está Lorca, el poeta, ¿no? Esa dualidad. Pero Lorca, como poeta, si bien es vigente porque denuncia, porque habla de la pluralidad cultural, denuncia las injusticias que sufren las minorías, es vigente en su propia persona. Y me parece, y quiero que me hables, por favor, de cómo es ese proceso de coger los textos de Federico, llevarlos al audiovisual, con todo lo que eso implica. O sea, por favor, ¿cómo lo has hecho? Es que solo hay que leerle. No me vale. Claro, no. Si solo hubiera que leerle, yo no hubiera saltado como una friki fan hace unas semanas y te hubiera dicho, Paula, la novia. No basta con leerle. ¿Qué ha pasado ahí? Bueno, hay algo en la historia de La novia, en la historia de Bodas de Sangre, que yo creo que pertenece a una lucha atávica y monumental interna de cada persona, sobre todo en un momento de tu vida. Es una lucha entre la realidad y el deseo, que es la que llevó Lorca consigo siempre. Y casi todos los poetas, otros poetas del 27, pero bueno, los poetas. Y que llevamos y las mujeres, llevamos. Es la fuerza de tu deseo frente a la fuerza de la norma social. Lo que debes ser frente a lo que eres. Frente a lo que eres y lo que deseas ser. Entonces, eso, con esos personajes, con esos versos, que yo no tengo la culpa, que la culpa es de la tierra, de ese olor que te sale de los pechos y las trenzas. Lo que hubo que hacer, el trabajo real de adaptación, esto que a lo mejor me preguntas, era una lectura muy honesta. Yo ahora me doy cuenta que muy conectada, muy inconsciente. Yo la hice muy inconsciente, fui muy a lo loco. Ahora, por ejemplo, me reprocho que sé más de la industria y me autocensuro más. Y hay que volver a intentar leerle de verdad. Y el reto en la pantalla, el reto al llevar al cine, el cine capta, tiene la potencia multilingüística de la luz, del movimiento, de la atmósfera sonora, de la atmósfera de los ritmos musicales, de la propia musicalidad de la palabra per se, en lo que enuncia, en lo que apela y en lo que la palabra puede convertirse. Quiero decir, los símbolos, el mapa simbólico de Lorca, que lo hace un poeta tan universal porque tiene un mapa simbólico que cualquier persona en el mundo puede entender. La luna, las ramas, el verde, el Vamos rojo. A hablar de los símbolos. Pues llevarlo al cine significa... Es muy visual tu película. Porque él es muy visual. Es decidir
cuáles de todos esos símbolos que él te va vomitando, que él te va soltando, tú lo puedes recoger y transformar en una imagen delante de la cámara aquí y ahora. Porque la limitación del cine es que es lo que la cámara rueda aquí y ahora. No todo. Hay cosas que hay palabra poética que no la puedes transformar en imagen porque enuncia mucho más dicha. Y hay otra que puede convertirse en imagen. Por ejemplo, una imagen que repite mucho en Bodas de Sangre y en toda su poética son las fraguas o son los vidrios. Los vidrios cuando se clavan en la carne, en la sangre, en la lengua. Pues hubo un momento que dijimos, es que yo creo que eso es una sensación como si tuvieras... Yo ahora tengo vidrios en la garganta, como podéis observar que estoy afónica. Pero un momento de decir, claro, yo lo fui traduciendo de una manera muy, muy intuitiva. De la novia debería tener vidrios en la lengua. Bueno, pues eso es muy difícil, necesitamos una lengua tal, esos efectos, no tenemos dinero. Bueno, pues que tosa y escupa, que tosa sangre y vidrios. Y se convirtió en eso. Y hay un momento en que salían vidrios de la lengua. La luna puede estar allí. Y ahora les contaba a unas compañeras tuyas que todas las lunas de la novia se pusieron después. Y hubo unas negociaciones entre efectos o la NASA. Entre la NASA y para comprar Paula la Ortiz. luna. ¿Cuánto vale la luna, señores de la NASA? Denme una imagen. No, claro, cosas que luego luego se convierten en algo muy concreto, pero la luna debe ser la luna. Los vidrios pueden ser los vidrios. Una fragua, podemos hacer un espacio que sea una fragua porque es algo que se repite en Federico. La decisión, por ejemplo, de esos personajes simbólicos de la luna, cuando la luna es personaje y tiene palabra y tiene monólogo poético y es mendiga y es muerte, nosotros lo juntamos en uno porque estaba significando lo mismo. Porque para hablar de la muerte habla con la luna y habla de la propia muerte como un personaje y habla de una anciana mendiga. Bueno, era ir leyéndolo e ir tejiéndole a sí mismo y decidir qué podía convertirse en imágenes y qué debía ser palabra, porque si no perderíamos la musicalidad de la palabra para siempre. Yo qué sé. Hay una imagen para explicar clavos de luna nos funden tu cintura y mis caderas, pero dicho tiene más potencia que visto. Fíjate que estamos comentando Bodas de Sangre, pero a mí cuando me hablan de la fragua vuelvo irremediablemente a Romancero Gitano, claro, a la denuncia del pueblo gitano, a lo que parece un poema de amor, que es la luna paseando con un niño y mira qué bonito, y es un suicidio y es una denuncia social. Y me gustaría cerrar hoy este episodio tan, no sé, tan visceral, tan de rabiosa actualidad. Creo que Federico es uno de los autores que además por razones obvias, ¿no? Él mismo en sí personifica la injusticia que... Sí, y él es un grito contra cualquier totalitarismo y cualquier tipo de fanatismo o de fascismo. Él es un grito ante eso, toda su poética y su vida, pero toda su poética ya lo fue. Si tuvieras que quedarte con uno de estos poemas que de verdad yo insistiré siempre, creo que mi lápida pondrá léete Romancero Gitano y déjame tranquila y llévale flores a tu madre y no a esta pobre muerta. Pero bueno, tengo un humor yo. Si tuvieras que elegir un poema de Romancero Gitano, yo lo tengo clarísimo, ¿eh? ¿Tú elegirías? ¿Cuál sería? ¿Tú elegirías el del niño? Sí, porque me parece tan visual el niño y porque me parece que... Hombre, ¿Tú cuál cogerías? Yo también, y el de Preciosa y el aire también. Fíjate, que yo a lo mejor cogía La cansada infiel, que a mí lo que me gusta coger y decir que yo me la revía al río pensando que era mozuela pero tenía marido, que no hemos tocado el tema de las mujeres. Bueno. Pero porque nunca hemos sido... No, o sea, ¿cómo explicarlo? Para que no se nos ofendan los señoros. Bueno, a mí me da igual que se ofendan los señoros. No hemos tocado el tema de las mujeres porque nos quedábamos sin tiempo hoy. Porque esos son las mujeres de Lorca, son otro podcast. Pero las mujeres de Lorca son fuerzas una de la temporada entera. Son diosas de la naturaleza. Pero bueno, hemos hablado con la niña Los Peines, con esas mujeres gitanas que se levantan cada día, que denuncian las injusticias, con esas mujeres racializadas, ¿no? Que hoy actualmente lo vemos, ¿no? Por ejemplo, la violencia machista. Si lo sufres como mujer racializada, es el doble de complejo todo. Si Lorca está presente. En todo. Si lees ahora Bernarda Alba, hay pocos textos que denuncien tantísima violencia. Bueno, mujeres que mueren
ahogadas en una casa porque no hay un hombre. Y si hubiera un hombre, las mataría también de otra forma. Es brutal todo lo que Bernarda Alba cuenta sobre la violencia del sistema, de la herida de mujeres que llegan al odio por un hombre, al odio de matarse entre ellas. No mujeres, hermanas, que es algo que ya es una metáfora también hasta histórica que presiente. Hermanas matándose. Un país que son hermanos matándose por un hombre. Y Lorca conectaba, yo creo que además Lorca conecta mucho con la mujer, porque él desde su homosexualidad siente la represión que siente. Sí, las mujeres. Que siente él no se identifica con ese hombre rudo. No, ni que pueda ejercer su poder de la misma manera. Y sin embargo... Machirulo. No, exacto. Es que es la sensibilidad contraria. Claro, es una sensibilidad que quizá toca con lo femenino también, por esa conexión con la naturaleza y con los paisajes desde esa forma. Y las mujeres de Lorca son, yo cuando estábamos haciendo La novia y estaba tan dentro de Bodas de sangre, digo, son la vida y la muerte. La novia es la vida, la madre es la muerte. No teme Lorca con las mujeres a expresar todas las grandes fuerzas de las emociones, pero desde el amor más puro y más... Bueno, en Yerma, la contradicción de ser yerma o de la fertilidad de engendrar la vida y también el odio. El odio o sea, las mujeres como las fuerzas que pueden expresarlo todo. No lo expresa con los hombres, lo expresa con las mujeres de una manera bestia. Bueno, yo como no a nadie le he visto expresarlo. Al final yo creo que es con quienes él se identificaba. Y si tuvieras que elegir un poema de poeta en Nueva York, tú que te me vas a Nueva York de aquí a 2 días, a ver, ¿cuál me recitarías si estuviéramos paseando pues fíjate que por Manhattan? A mí me gusta muchísimo el de Oficina y Denuncia. Existen las montañas, lo sé. Como dicen los textos para la sabiduría. Pero yo no he venido a ver el monte, yo no he venido a ver el aire, yo he venido a denunciar. Ay, Paula, te voy a poner, me ha parecido, te voy a poner en un aprieto, venga, pero antes me desrecojo y te digo que me ha encantado esta charla porque ha sido preciosa y que ahora te voy a invitar a unos vinitos para que tú me sigas contando. Venga. Pero te voy a poner en un aprieto, ¿vale? Vale. Te voy a hacer un test muy sencillo. Tú me tienes que decir a mí lo primero que se te venga a la cabeza y las únicas reglas son, no vale pensarlo, no vale reflexionarlo, esto es visceral, esto es la tierra, pero es que además hay que ser honesta. Quiero decir, se lo contaba a Espido en el anterior episodio, le decía, tía, si te sale decir que Mr. Darcy tiene que cuernear o viceversa a Elizabeth Bennet, tú me lo sueltas, ¿vale? Venga. Empezamos con el test. 3, 2, 1 y... Lorca es... Brillante. Romancero gitano en una sola palabra. Sangre. Ay, hija. El clásico que no has podido terminar de leer. No me acaba el Quijote, soy filóloga hispánica. No me acabé En busca del tiempo perdido y no pasa nada. El clásico que siempre regalas. Pues mira, Hojas de hierba de Walt Whitman lo regalo mucho y también regalo mucho Poeta Nueva York. Y el clásico, que yo aquí siempre la adapto porque me encanta saltarme guiones, el clásico que te llevarías en estos viajes a Nueva York. Pues mira, lo que primero me ha salido y no lo he pensado, me llevaría a Safo. ¿A Safo? No sé por qué. Pues te llevarías a Safo. Igual me llevo a Safo. Pues llévate los 4 poemas que tenemos de nuestra pobre Safo. Sí, porque quedan un poquito solo paralelo en el avión. Llévatelo, déjase feliz en Nueva York con Safo. Bueno, Paula, muchísimas gracias de verdad de corazón por haberte venido a este segundo episodio de Clásicos con Altura. Ha sido un placer para mí. Ha sido muy lorquiano. Si teníamos a Lorca por aquí. Estaba volando. Ay, un poco me cuadra. Y vosotros, ya sabéis, si veis una injusticia, no os quedéis nunca en silencio, pues lo que no se nombra no existe. Y de Lorca aprendimos el valor de la palabra. Nos vemos en el próximo episodio de Clásicos con Altura y ahora sí que sí... ¡Besitos!